¿Alguna vez te has sentido seguro de estar en el camino correcto, solo para descubrir que estabas completamente equivocado? Esta es la historia de cómo pasé de la convicción a la transformación. Mi historia es la prueba de que, en los momentos menos esperados, una transformación radical puede sacudir nuestras creencias más profundas y darnos una nueva dirección. Yo nací y crecí siendo Saulo, un hombre entregado a la ley, convencido de que mi camino era el correcto. Pero una experiencia extraordinaria en el camino a Damasco me transformó para siempre. No solo dudaba de los seguidores de Jesús, sino que estaba decidido a destruirlos. Pero mi camino estaba a punto de dar un giro que ni él mismo podía imaginar. Acompáñame en este viaje de redención, fe y propósito. Parte 1. El celoso guardián de la ley. Nací en Tarso, una ciudad conocida por su vibrante cultura y su historia. Tarso era un centro de educación y filosofía, y desde pequeño estuve rodeado de ideas y conocimientos. Sin embargo, mi familia y mi identidad como judío siempre fueron mi ancla. Soy de la tribu de Benjamín y además un ciudadano romano por nacimiento, aunque para mí, mi ciudadanía más importante siempre fue la de Israel. Desde muy joven, mis padres me enseñaron a valorar nuestra tradición y a dedicar mi vida a la ley de Moisés. Fue así que fui enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, un maestro de la ley judía, respetado por su sabiduría y conocimiento. Para mí, Gamaliel era un modelo a seguir, y bajo su enseñanza, mi fervor por la ley solo aumentó. En aquellos años, mi mundo giraba en torno a la estricta observancia de cada norma y cada mandamiento de la ley de Moisés. Creía firmemente que la obediencia a la ley era el único camino hacia Dios y la única forma de proteger nuestra identidad como pueblo de Israel. Mi vida estaba completamente sumergida en un espíritu de devoción intensa. Me enorgullecía de mi celo por las tradiciones de mis antepasados, convencido de que preservar la pureza de nuestra fe era mi misión. A lo largo de mi juventud, nunca cuestioné mis creencias. Para mí, no había nada más importante que defender nuestra herencia y la fe que nos había sido dada. Fue en esa época que comencé a escuchar rumores sobre un grupo de personas que seguían a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Sus seguidores afirmaban que este hombre era el Mesías, el enviado de Dios. Esta afirmación me resultaba ofensiva y contraria a todo lo que me habían enseñado. ¿Cómo podían ellos, simples pescadores y campesinos, afirmar que su líder era el cumplimiento de la profecía? Para mí, Jesús era simplemente un hombre, y sus seguidores, un peligro para la ley que tanto amaba. Sentía que era mi deber proteger la pureza de nuestra religión y no permitir que estos cristianos contaminasen nuestra fe. Lleno de indignación, me uní a los esfuerzos para detener a los seguidores de Jesús. Fui un perseguidor decidido, convencido de que estaba actuando en nombre de Dios. Fui testigo de la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Recuerdo la firmeza en su mirada, su serenidad ante la muerte y su última oración pidiendo perdón para quienes lo apedreaban. Sin embargo, en ese momento no vi un hombre de fe, solo vi una amenaza. Presenciar su muerte encendió en mí un celo aún mayor por eliminar esta amenaza. Conseguí cartas de los sacerdotes principales para poder capturar a todos aquellos que seguían a Jesús, especialmente en Damasco, donde había una gran comunidad cristiana. Parte 2. Una luz en el camino de Damasco. Con mis cartas en mano y mi corazón endurecido, partí hacia Damasco. Estaba decidido a llevar a cabo mi misión, creyendo que mi fervor estaba guiado por Dios. Pero en el camino, algo increíble sucedió. De repente, una luz brillante me rodeó, cegándome al instante, y caí al suelo. Entonces, escuché una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Desorientado y asustado, pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esas palabras resonaron en mi mente una y otra vez. El Jesús que yo perseguía era, en realidad, el mismo Dios al que creía servir. Esa revelación me golpeó como un rayo. Durante años, había pensado que estaba defendiendo la verdad, pero en realidad, estaba luchando contra ella. Aquel encuentro me dejó ciego y completamente confundido. Mis compañeros de viaje me llevaron hasta Damasco, donde pasé 3 días sumido en una oscuridad total, no solo física, sino también espiritual. En esos días, no hice más que orar y reflexionar, intentando comprender lo que había sucedido. Fue una experiencia profundamente humillante,
pues me vi obligado a enfrentarme a mis errores y a mi ceguera espiritual. Durante años, había estado tan centrado en la letra de la ley que me había olvidado del espíritu de la misma. La ley que creía que me acercaba a Dios se había convertido en una barrera que me impedía ver su verdadera esencia. Al tercer día, un discípulo llamado Ananías vino a verme. Guiado por Dios, puso sus manos sobre mí y de inmediato recuperé la vista. Pero más allá de la vista física, mi corazón se había abierto a una nueva realidad. Ananías me explicó que Dios me había escogido para conocer su voluntad y para llevar su mensaje, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Fui bautizado y, en ese momento, sentí que el viejo Saulo había muerto y un nuevo hombre llamado Pablo comenzaba a vivir. Mi vida ya no sería la misma. Ahora, mi misión no sería perseguir a los seguidores de Jesús, sino unirme a ellos y proclamar el Evangelio. Los años que siguieron fueron de preparación y aprendizaje. Pasé un tiempo en Arabia, lejos de la sociedad, en un retiro espiritual donde pude reflexionar y consolidar mi fe. Fue un periodo esencial para entender la magnitud del llamado que había recibido. Al regresar, volví a Damasco y luego a Jerusalén, donde conocí a Pedro y a Santiago, dos de los líderes de la Iglesia. Su testimonio y su cercanía con Jesús me ayudaron a profundizar en el Evangelio y a comprender el amor y la gracia de Dios de una forma más completa. Parte 3. Un nuevo propósito. Predicando a judíos y gentiles. Comencé a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Esto sorprendió a todos los que me conocían, pues sabían de mi pasado como perseguidor. Mi conversión causó asombro y también resistencia, pero para mí era la continuación de una misión que Dios había puesto en mi vida. Con el tiempo, entendí que no solo estaba llamado a predicar entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así comenzó mi viaje por distintas ciudades, llevando el mensaje del Evangelio a quienes nunca habían escuchado sobre Jesús. Recorrí Judea, Galilea, Samaria y más allá, fundando comunidades de creyentes y fortaleciendo la fe de aquellos que se unían al movimiento cristiano. En uno de mis viajes, fui a Antioquía, donde junto con Bernabé, fui llamado por el Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra primera misión. Viajamos a Chipre y luego cruzamos Asia Menor, predicando en cada ciudad, sin importar la resistencia o los peligros que encontráramos. En Listra, después de sanar a un hombre cojo, la multitud comenzó a adorarnos como si fuéramos dioses. Intentamos detenerlos, explicándoles que solo éramos hombres, pero pronto la situación cambió. Fui apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, por la gracia de Dios, me levanté y continué mi misión, más decidido que nunca. Durante mi segunda misión, tuve una visión de un hombre macedonio que pedía ayuda, lo que nos llevó a Macedonia, llevando el Evangelio a Europa. En Filipos, después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación, fuimos encarcelados. Pero incluso en prisión, Silas y yo cantábamos alabanzas a Dios, y un terremoto abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, impresionado por nuestra fe, se convirtió junto a su familia. Estos momentos me enseñaron que la fe no está limitada por cadenas o paredes. La verdadera libertad se encuentra en el Espíritu. Parte 4. Cartas y comunidades. Construyendo la iglesia primitiva. Mi viaje me llevó a Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, donde pasé un año y medio enseñando la palabra de Dios. En cada ciudad, la reacción era distinta. En algunos lugares, la gente me recibía con entusiasmo, mientras que en otros enfrentaba una fuerte oposición. En Atenas, en el Areópago, hablé a los filósofos griegos sobre el Dios desconocido que ellos adoraban sin conocer. Fue un desafío, pero también una oportunidad de llevar el mensaje de Cristo a una cultura distinta. En Efeso, durante mi tercera misión, la palabra del Señor creció poderosamente y muchos abandonaron sus prácticas mágicas e idolatría. Mis viajes también fueron una oportunidad para escribir cartas a las comunidades que fundaba o visitaba. Mis epístolas a los romanos, corintios, gálatas, efesios y otros no solo transmitían enseñanzas, sino también mi amor y cuidado por ellos. Estas cartas abordaban temas de fe, ética y vida en comunidad, y eran mi forma de guiar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Cada carta era una extensión de mi corazón, un recordatorio de que, aunque no siempre podía estar físicamente presente, estaba con ellos en espíritu. En mis cartas, traté temas importantes como el matrimonio, el papel de las mujeres en la iglesia y la esclavitud, reflejando los principios del Evangelio.
En cuanto al matrimonio, enseñé que debía ser una relación de amor y respeto mutuo, un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Con respecto a las mujeres, valoraba su papel en la comunidad, recordando que mujeres como Priscila eran pilares del ministerio. En cuanto a la esclavitud, promoví la igualdad ante Dios y pedí a los amos cristianos que trataran a sus esclavos con justicia, recordando que en Cristo todos somos hermanos. Conclusión, redención y propósito. Mi misión como Pablo. Mi vida fue un viaje lleno de pruebas, desafíos y bendiciones. Pasé de ser un perseguidor de la Iglesia a un defensor del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles, judíos, reyes y esclavos. Desde el camino de Damasco hasta las prisiones en Roma, cada paso de mi vida fue una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Aunque enfrenté persecuciones y adversidades, mi fe se fortaleció en cada obstáculo. Mi misión fue mostrar que, en nuestra debilidad, la fuerza de Dios se manifiesta. El amor de Cristo, revelado en el camino de Damasco, fue el motor de mi vida y de cada palabra que escribí. Cierre, mi legado. Una historia de fe y transformación. Espero que mi historia de transformación y fe te inspire a encontrar tu propio camino. Todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios, sin importar de dónde venimos o qué hemos hecho. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a La Verdad Revelada y deja un comentario sobre cómo te ha impactado. Cada uno de nosotros tiene una historia, y juntos podemos inspirarnos y crecer en nuestra fe. Gracias por acompañarme en este viaje, y hasta la próxima.